estado buscando aprender más de nuestra fe, aprender más de nuestro Dios y por consecuencia también aprender a conocernos, aprender a apoyarnos, a respaldarnos los unos a los otros, no solamente en una de las líneas que se dice fácil, pero que es también una gran responsabilidad poderla llevar a cabo, y me refiero a la tarea de orar unos por otros. Usualmente cuando buscamos o entendemos el apoyo de las personas, podemos pensar en aquella circunstancia de voy a orar por ti, voy a estar orando por ti, y casi siempre limitamos el apoyo que podemos brindar como personas a ese aspecto. Y a veces la oración se resume en 30 segundos. Y ese fue todo el apoyo que pudimos brindar a una persona. Cuando nuestro Dios, en todo momento, y utilizando a diferentes personas, pudo ayudar en diferentes aspectos. La ayuda que Jesús mostró y dio a todos aquellos que le seguían, no solamente estuvo en la oración, por supuesto que oraba. De hecho, es una de las figuras bíblicas, evidentemente, que aparece en la Escritura, que más uso hace de esta herramienta de orar. Jesús oraba constantemente, Jesús tomaba todo un tiempo para orar y que todas las cosas se fueran acomodando a lo esencial y lo principal. Dio alimento cuando tuvo que dar alimento. Dio ayuda cuando tuvo que hacerlo. Ayuda económica mezclada con lo espiritual, una situación extraña cuando le dice a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Ve al lago en la orilla, lanza tu caña de pescar y al primer pez que atrapes, háblele la trompa. Iba a decir la otra palabra. Pero, sácale una moneda y paga los impuestos por ti y por mí. También brindó ayuda que iba en el aspecto emocional a algunas personas. Algunas otras fue ayuda física, en salud, sanando, resucitando a algunas personas. Pero no se quedaron en hechos aislados. No fueron simplemente hacerlo para que dijeran que era una buena persona, para que era un buen rabino y que realmente Dios estaba obrando a través de él. Todo esto lo fue encaminando para que las personas pudieran darse cuenta de lo maravilloso, de lo bondadoso y de lo extraordinario que es el Dios que nos ha creado. Un Dios que está al pendiente de todo lo que sucede en nuestra vida, pero que quiere que absolutamente todo esté acomodado en la misma sintonía que tiene que ver con lo que no vemos nosotros. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la gran oportunidad que nos has dado de estar en tu casa. Gracias, Señor, por tu bondad, por la oportunidad de acercarnos al estudio de tu palabra. Te pedimos que en esta hora, Señor, quites distracciones en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entorno, que pretendan alejarnos de lo que tú quieres decirnos a nosotros. Te pedimos que nuestro espíritu esté atento a lo que tú tienes para nosotros como iglesia, y te damos gracias por tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. De una u otra manera, hermanos, siguiendo con esto que mencionábamos en la introducción de nuestro mensaje en esta hora, de ir acomodando todas las cosas a lo espiritual, es decir, ir acomodando todas nuestras áreas en lo que tiene que ver con la fe, en lo que tiene que ver con nuestro entendimiento y por supuesto de una manera que puedan ser visibles. Cuando hablo de acomodar lo espiritual no significa poner en orden nuestro interior, nuestro yo interno y aclarar nuestros pensamientos. Eso es tarea de cada uno y sabrá hasta qué punto uno avanza. Me refiero a que todo lo que vayamos dirigiendo a la parte espiritual, a nuestra relación con Dios, pueda ser visible por todos alrededor de mi entorno.
que puedan notar la fe que nosotros tenemos, que puedan notar nuestra dependencia de Dios, más allá de ensalzarnos o resaltarnos como personas creyentes o como personas espirituales o consagradas, que es una palabra muy popular entre el cristianismo acerca de la consagración, ¿no? Cuando alguien da evidencias de ser una persona amable, sonriente, que te cita la Biblia, que te ayuda en todo tiempo y en todo momento. Entendemos que eso es la consagración. Pero quiero que presten ustedes atención a lo que comienza a decir el Señor a partir del versículo 11 en este segundo capítulo de la iglesia de Corinto. Una iglesia interesante, desafiante, porque se parece mucho a la actualidad. Una iglesia que luchó consigo misma. Cada asistente a esos grupos de reunión en Corinto tenían algo en común. Querían aprender de Dios, pero estaban luchando consigo mismo. Vean el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino que, hermanos, el espíritu de Dios. Una de las cuestiones comunes en Corinto, en esa época, era la influencia del pensamiento filosófico. En términos muy prácticos, no voy a dar una clase de filosofía aquí, no soy experto en filosofía, pero uno de los puntos centrales del pensamiento filosófico es tratar de dar una explicación o entender lo que es en sí el ser en toda la expresión de la palabra. Lo que tiene que ver con el ser humano, la forma en que piensa el ser humano, la forma en que interactúa, se relaciona y alcanza su expresión máxima en este mundo, alcanzando a entender por sí mismo lo que es, lo que cree ser y lo que conoce. Pero el apóstol Pablo va a dirigir la conversación hacia otro punto. Es decir, no solamente basta con entendernos a nosotros mismos, basta con entender lo que es Dios para nosotros y lo que Dios demanda en esa espiritualidad. Y ahí pone una advertencia y hace una distinción clara. Así como yo no puedo saber lo que piensa mi esposa por más de que lleve 20 años casado con ella y entrando a los 21. Así como yo no puedo conocer lo que piensan mis hijos, la más pequeña tiene 18. Por el hecho de convivir con ellos, yo no puedo saber lo que piensan, puedo saber lo que ellos me dicen, puedo entender lo que expresan y así puede pasar en nuestras relaciones cotidianas con la familia, con los amigos, con los vecinos, con la misma iglesia. No podemos saber más allá de lo que nos cuentan o de lo que nos dicen, incluso si es que llegan a hacerlo. Porque también esa es otra de las circunstancias que atraviesa el cristianismo hoy en día. Estamos poco acostumbrados a platicar ya. Estamos pocos acostumbrados a dialogar por diferentes razones. La principal de ellas, seguramente, nadie me lo ha dicho, es evitar ser juzgados. Casi siempre como personas lo primero que queremos evitar es ser juzgados. Una de las circunstancias que Pablo recuerda al respecto es la importancia de entender que nosotros deberíamos preocuparnos por tener en claro cuál es el mensaje de Dios para nuestra vida. Cómo todas aquellas inquietudes, como aquellas metas, aquellos objetivos que puedo plantearme en la vida, tienen que ver con mi fe. Tienen que ver con el Dios en el que nosotros creemos. A veces pretendiera hacerse creer que la espiritualidad del cristiano tiene que ver solo con su comportamiento, con el testimonio que damos. ¿Qué es el testimonio? La actitud que tienes frente a otras personas. Pero si hablamos en ese sentido de lo que Jesús hizo entre nosotros, nos dimos cuenta hace un instante que Él ayudó a personas de muchas maneras.
Por ejemplo, aquella mujer encontrada o sorprendida en adulterio, comenzando por atender la necesidad de que comenzase a valorarse por ella misma, que entendiera cuál era el diseño que Dios estaba dando, le orientó y le animó a buscar en Dios la realización de ella como mujer, como persona, para que alcanzase a entender por qué era importante para Dios y por qué Dios la había llevado hasta ese punto. Y lo mismo sucede con cada una de las personas a las que Jesús tocó, a las que Jesús llamó, a las que Jesús enfrentó y confrontó, como aquel joven rico al cual simplemente le dice: pues si quieres seguir a Dios y servir a Dios, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y entonces sí, sígueme. ¿Qué perspectiva podemos tener hoy en día nosotros como cristianos o como creyentes acerca de lo que va a implicar seguir a Dios en estos tiempos? ¿Qué podemos dejar en nuestra vida, en nuestro entorno, para seguir a Dios? Y cuidado con la interpretación que podemos darle al dejar. Jesús estaba hablando de la idea de dejar, no solamente con el sinónimo de abandonar o desprenderse de algo o desestimar a algo, porque una de las cosas que Jesús explicó en algún punto de la vida que pudiera ser sujeto, si es que es posible, en algún momento a una mala interpretación, es el hecho de que todo aquel que no deja a padre o a madre o a hermano o a hermana y toda la línea sanguínea que se nos ocurra, no es digno de seguirme. Jesús no estaba hablando de un abandono familiar. Jesús no vino a desmembrar familias. Jesús no vino a separar matrimonios. Jesús no vino a dejar a su suerte a todos aquellos adultos mayores que forman parte de nuestra familia. Es más, si nos remitimos a eso, pensemos en lo que Él dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Y cómo puedes honrar a alguien al quien no ves, a quien no tratas, a quien no frecuentas, a quien no entiendes qué está sucediendo en su vida? Entonces, no está hablando de eso, sino de dejar pretextos y excusas para no buscar y servir a nuestro Dios en todo tiempo y en todo momento. ¿Cómo podemos decirle? Hace un instante hablábamos y teníamos aquí al frente y se me quedaron viendo y me hicieron caras de: pastor, ¿y ahora no nos va a hacer pasar al frente? La verdad, los niños hablan sorprendentemente con los ojos. ¿Cómo podemos decirle a esos niños que lo más importante es Dios y al siguiente fin de semana o al siguiente día decirle o expresar delante de él: hoy estoy cansado, hoy no voy a la iglesia? Y Jesús dijo: el que no deja esto, padre, madre, oficio, trabajo, y más por estar conmigo, no es digno de seguirme. Y esto tiene complicaciones porque hablamos de responsabilidades, porque hablamos de trabajo, y más en una cultura como la nuestra, la mexicana, que los horarios laborales de 8 horas se convierten en 24 horas voluntariamente por decisión nuestra. Nos falta tiempo. Pero ¿cómo podemos acomodar esta área inclusive a lo espiritual? Y lo he dicho siempre y reiteradamente para aquellos que han estado cerca de mí: es el domingo, pase lo que pase, estás en la iglesia. Porque podemos darle gracias a Dios porque nos bendijo en la semana, pero justo el día en que tenemos que estar con el Señor, simple y sencillamente, no lo estamos. Y esto viene a colación de todo lo que está planteando Pablo a la iglesia de Corinto. Bueno, vamos a tratar de entender que lo espiritual también es asumir nuestra relación con Dios, incluso los días que no estamos con Él, para no simplemente enfatizar que se es cristiano por estar el domingo en el templo. Eso no nos hace cristianos. Santiago lo pondría un poco más estricto en el sentido de decir que tenemos que ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores. Porque el oidor viene, se sienta, escucha y se va.
y no pasa nada. Cada mensaje, cada lectura de la palabra, cada himno que entonamos va enfocado a ayudar a fortalecer nuestra vida espiritualmente. Uno de los himnos que acabamos de entonar, si no me equivoco, el último, es el 339, Más santidad dame. Y lo cantamos con gusto. ¿Y qué implica pedirle santidad a Dios? Alejarnos de lo que no lo honra. Ser personas ejemplares, ser personas que tengan la capacidad de discernir entre lo correcto de lo que no lo es. Versículo 12. Y nosotros, quiero que lo lean conmigo, es importante. Versículo 12. Recuerden tener siempre a la mano su Biblia. Estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Y vamos ahora al versículo número 12. ¿Qué dice? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No sé si de pronto en el fondo, como diríamos, lo sabemos, pero a veces nos cuesta trabajo explicarlo nosotros mismos, la diferencia entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. En la mañana hablábamos un poquito en la escuela de formación cristiana el diferente uso que tiene la palabra mundo en la escritura. Y en este aspecto está hablando de la naturaleza que mueve nuestro interior, de la naturaleza que nos lleva a actuar y aclara. No tenemos el espíritu del mundo. Para que entendamos eso, ¿qué es el espíritu del mundo? Lo más asociado que vamos a tener gráficamente es lo que Pablo va a describir en Galacia, a los Gálatas, en los frutos de la carne. Todas aquellas cosas que nos llevan a actuar de manera negativa y de reaccionar de manera negativa o de estar sensibles o siempre, casi siempre, a la defensiva en nuestras acciones. Todo eso, además de afectar nuestra relación con los demás, va a causar efectos en nuestra salud. Sí, las enfermedades también vienen fruto de este tipo de sensaciones. Pregúntale al pastor, si las personas se enojan, van a tener serios problemas con la vesícula biliar. Y después se las tienen que quitar. Si una persona no consume alimentos, va a tener enfermedades de diferentes tipos. Si una persona vive estresada de manera constante, se va a enfermar. Entonces, el Señor quiere aclararnos a todos y cada uno de nosotros la diferencia entre tener un espíritu del mundo y a tener el espíritu de Dios. Básicamente aquí está hablando de la función del espíritu, el cual debe producir un solo fruto en nosotros. Y el cristiano tiene que amar, tiene que disfrutar la vida. Y aquí es importante hacer esa aclaración. ¿Qué significa disfrutar la vida? Alegrarte con lo que haces. No hay peor tormento en el mundo que hacer lo que no te gusta. Que dedicarte a lo que no te agrada. Sí, habrá mucha historia detrás, dirás, pastor, muchas veces a lo mejor yo no decidí en su momento o no quise ser arquitecto, yo quería ser biólogo marino. Bueno, el Señor te llevó a un punto. Y quiere que aprendas con esas circunstancias a producir fruto en tu vida. Jesús dijo, Él nos puso en este mundo para dar fruto. Tenemos que ir acomodando nuestra vida y todo lo que nos rodea a eso que tenga que ver con nuestra fe. Imaginen que de pronto escuchen a alguien decir, yo amo ser cristiano, y lo último que quieres es estar en una reunión de cristianos. Yo amo ir a la iglesia, y lo último que quieres es saludar a todo mundo en la iglesia. De pronto empieza a constituirse en una contradicción interesante que no evidencia la naturaleza que nosotros tenemos en nuestra vida. Y estamos hablando de relaciones personales. Estamos hablando de relaciones fraternales. Estamos hablando de nuestro trabajo. Estamos hablando de nuestra escuela. E incluso vamos a introducir este punto también. Estamos hablando
de nuestra familia. Pero también estamos hablando de todo lo que podemos hacer y brindar nosotros dentro de ese entorno, en ese entendimiento que hemos tenido acerca de la palabra de nuestro Dios. La Escritura dice que si nosotros hemos creído, somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, somos sellados por el Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y quiero que traten de tener esto en mente para ir dirigiéndonos hacia el punto que hoy quiero compartirles con ustedes acerca de que tenemos que acomodar toda nuestra vida. Imagínense de pronto a Jesús viviendo enojado todo el tiempo. Y de pronto lanzó frases severas y fuertes para quienes lo escuchaban. En algún punto él llegó a decir: ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Hasta el punto de decirle a Pedro: a ver, Pedro, ya ubícate. Ya hiciste lo que quisiste, ya dijiste lo que quisiste, ahora entiende lo que Dios quiere para tu vida. También hasta decirles a las personas que el que cree en Dios, de su interior corren ríos de agua viva, y hablamos de esto un poco hace 8 días. Tu tiempo, tu vida, tus relaciones, a lo que te dediques, todo tiene que estar en sintonía con Dios. Hoy más que nunca vivimos una etapa del cristianismo que está sujeta a diferentes bombardeos, más que otras épocas, me atrevería a decir. Más distracciones, más tentaciones, más dificultades, más problemas, que van a pretender alejarte del entorno que tiene que ver con Dios, que van a distorsionar tu visión del cristianismo, que van a hacerte alejar de esa relación con el Padre. Versículo 13. Quiero ya con esto irme dirigiendo al final del mensaje de este día. Versículo 13. Lo cual también hablamos. ¿Qué dice, hermanos? No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No podemos hacer una mezcla de las cosas. Por eso insisto, en algún punto lo dije, hoy vuelvo a decirlo como simple ilustración. Vayámonos quitando la idea o el concepto de una frase que nos pueda definir como vida cristiana. No existe eso. Existe una vida sujeta a Cristo. Porque la vida que vivimos nosotros es de la misma naturaleza que va a vivir aquel que no cree en Dios. Lo que hace la diferencia es que nosotros ponemos nuestra vida en las manos de nuestro Dios, que nosotros seguimos a Dios, que nosotros le hacemos caso a Dios. Esa es la diferencia. Ahora, todo tiene que ver también con el entorno en el que nos rodeamos nosotros, que tiene que ver con nuestro acercamiento a nuestro Dios. Con todo aquello que nos va mostrando el camino de acuerdo a la voluntad del Padre. Por lo tanto, nuestras palabras, hermanos, tendrían que ser las que provengan de Dios. Y quiero que pienses en esto. ¿Qué porcentaje de las palabras que tú utilizas son realmente edificantes? Muestran el amor de Dios. Muestran agradecimiento por lo que el Señor está haciendo en tu vida. Porque si el porcentaje no es en un 100% o en una mayoría, no hemos acomodado todo nuestro entorno a lo espiritual. Porque
Porque si en algún momento nos comportamos con la fe en Cristo y en el otro momento nos comportamos como si Cristo no estuviera en nosotros, no estamos siendo constantes, no estamos siendo veraces. Jesús, nuestro Dios lo pondría, no podemos como creyentes tener doble ánimo. Un día ser la persona más ferviente y trabajadora y deseosa de servir a Dios y al otro día no querer hacer absolutamente nada y no querer hablarle a todo el mundo. Y quisiera que pensáramos en esto. Y quiero llevarte al versículo 16, que también es parte del centro, que te va a permitir entender y darle una dimensión espiritual a todo lo que haces, darle una dimensión de acuerdo a la Escritura, a la palabra de Dios, en todo lo que piensas, en todo lo que compartes, particularmente. Versículo número 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Hace otra pregunta el apóstol Pablo. ¿Quién le instruirá? Ahora lean conmigo la última frase. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos creemos esto? Ahora quiero que pienses si como ves las cosas tú, la perspectiva de vida que tienes, lo que piensas de los demás, ¿es lo que Cristo hace? ¿O es lo que Cristo tendría en mente? ¿Qué piensas de aquella persona que solo te está complicando la vida? ¿Qué piensas de aquella persona que solo habla de ti negativamente? ¿Qué piensas de aquellas personas que son indiferentes a lo que te pueda estar pasando? La respuesta a esa pregunta tiene que ver con la declaración que acabamos de hacer. Nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, pensamos igual que Cristo. Y créanme, Cristo no mandaría lejos a una persona. Cristo no dejaría de ayudar. Cristo no dejaría de disfrutar la vida por nada. Entonces, hermanos, entendamos que la vida como creyentes tiene un amplio alcance en todo nuestro entorno. Tiene que ver con lo que tú haces cuando no estás en la iglesia particularmente. Tiene que ver con lo que tú haces cuando no estás cerca de tu familia. Tiene que ver con lo que alimenta tu vida física y espiritualmente. Ambas cosas importan. Tiene que ver con la práctica del perdón, tiene que ver con el entorno, tiene que ver con tu entrega a Dios y tiene que ver con todo lo que deseas y anhelas saber de Dios. Con lo que es importante. ¿Qué haces cuando algún tema o alguna circunstancia te importa mucho? Lo estudias, lo aprendes, lo investigas, te sabes todo. Y si hoy el Señor nos hiciera un examen de qué tanto le conocemos y qué tanto sabemos de Él, ¿cuál creen que sería el resultado? Si el Señor pusiera en una balanza nuestra vida y determinara lo que realmente es espiritual de lo que no lo es, ¿cuál creeríamos que es el resultado, hermanos? Eso marca la diferencia. Es un resultado que evidentemente nadie conoce. Yo no puedo decirle quién sí es espiritual y quién no lo es. Puedo tener una muy vaga idea. La Escritura dice que por los frutos de las personas conoceremos quién es hijo de Dios. Pero eso es simplemente un panorama. Lo que va a importar es lo que somos nosotros. Lo que va a importar y va a marcar la diferencia es lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestra vida. Cuando vamos acomodando todo para que nos dirija Cristo, y no cuando vamos acomodando todo para que Cristo se quede el domingo en el templo. Un cristiano que piensa de esta manera última
nunca va a crecer espiritualmente. Y siempre va a estar batallando con la vida, y siempre va a estar viendo las cosas negativas, y siempre va a estar viendo solamente lo malo de todo lo que se hace. Pero en cambio, cuando vas aprendiendo a acomodar todo tu entorno a lo espiritual, entiendes que importa cómo eres como estudiante, que importa cómo eres como trabajador, que importa cómo eres como persona, como familia, como amigo, como miembro de una iglesia, como parte de una iglesia. Porque todo eso, al final, entregará un resultado, el cual nuestro Dios dará a conocer a cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, bendito Padre, porque si no fuera por ti, no conoceríamos el verdadero gozo. Si no fuera por ti, no seríamos felices en este mundo. Gracias, Señor, porque tú tienes que ver en todo lo que hacemos, porque tienes que ver en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de escuchar o no música, de ver películas, de participar en el mundo, de participar en la política, de ver la política, de participar en la iglesia, de ser responsable en todo lo que nos encargan y en todo lo que asumimos nosotros mismos, decisiones o responsabilidades propias. Y porque toda nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.